Espacio patrocinado por Hispano Farrier, la empresa que se ocupa del mundo profesional de la herradura. Todo lo que necesitas para el herraje y el cuidado de los cascos del caballo. Abrimos capítulo de salud para ocuparnos de pies y manos de nuestros caballos y lo vamos a hacer como es habitual con nuestro herrador de cabecera. Me estoy refiriendo a Valentín Castillo, que ya lo saben ustedes, desde hace más de 30 años lleva dedicado a este oficio, la friolera de más de 3 décadas de experiencia a sus espaldas, siendo además formador de herradores y en la actualidad el único herrador de España con titulación universitaria. Valentín, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Inma, ¿cómo estás? Encantada de tenerte, ya lo sabes. Bueno, Valentín, yo he dicho que tocaba ocuparnos de la salud de pies y manos de nuestros caballos y es que ese es el tema en sentido literal que vamos a abordar hoy, porque lo que vas a poner sobre la mesa es la diferencia que hay a la hora de herrar pies o manos de caballos, Valentín. La diferencia, prácticamente tenemos que tener dos cosas en cuenta. Una, que el reparto del peso en el caballo es aproximadamente el 60% caería sobre los anteriores, sí, y el 40% en los posteriores, ¿no? Eso es debido a que, bueno, los posteriores son digamos, las columnas encargadas de propulsar el caballo hacia adelante, ¿no? Sí. Y en cambio los anteriores pues tienen una función más de apoyo, más de aguante de peso, aunque los dos comparten esas dos cualidades, ¿no? Sí. Pero ya te digo, los pies son más para impulsar. La diferencia está en que los cascos tienen morfología distinta. Los cascos anteriores son, por el rol que tienen más de aguante de peso, son más redondos. Sí. Y los posteriores son más puntiagudos porque su función es esa, propulsar el caballo. Así que de esa manera pueden hincarse en la tierra, digamos, ¿no? Y impulsar el caballo hacia adelante. ¿Cómo se debe herrar, por ejemplo, en el caso de un anterior o un posterior? Que me expliques las diferencias. Lo normal delante, a no ser que necesitemos retrasar la herradura por alguna razón, por alguna patología o simplemente porque queremos facilitar la salida de la mano. Si no es por esa razón, lo que normalmente hacemos es poner una pestaña en pinza. Y en los posteriores, en caballos de deporte, ponemos 2 pestañas para poder retrasar un poco y evitar las interferencias que podamos tener con los posteriores en los anteriores. Sí. Lo que hacemos es eso, poner 2 pestañas, traerla un poquito atrás y luego el resto es poco más o menos igual. El balance buscamos lo mismo. Hay libros de texto donde hablan de 45 grados delante, 50 detrás. Sí. Lo único que buscamos es que las falanges estén alineadas, que no haya ángulos en esas 3 falanges, que de esto ya hemos hablado anteriormente, y por lo demás no hay diferencia. Sí es verdad que ver el aplomo lateromedial en los posteriores es un poco más complicado. Hay que tener unos puntos de referencia un poco distintos a cuando erramos anteriores. Pero vamos, eso es cuestión de que se vea, de que se explique por qué y llevarlo a cabo de esa manera. Si luego en caballos, por ejemplo, antiguamente, porque siempre estamos hablando de caballos de deporte como si fuera lo único que existe, ¿no? Y bueno, el caballo ya sabemos los miles de años que lleva con nosotros, ¿no? Ayudándonos, y han estado trabajando pues tirando de carro, en fin, haciendo labores agrícolas. Esos caballos grandes, los caballos estos de sangre fría que llamamos, ¿no? Sí. Como pueden ser, no sé, bretones, los sayas ingleses, percherones, todo esto, lo normal era herrarlos con una pestaña en pinza. Sí. Prácticamente esa es la única diferencia. No hay otra. No hay más. Bueno, y al hilo de las maneras o métodos o estas diferencias para errar extremidades posteriores, por ejemplo, ¿qué te parece, Valentín, si nos centramos precisamente en los problemas o patologías que pueden sufrir esas extremidades posteriores? Como por ejemplo problemas del corvejón. Pues bueno, precisamente por eso, precisamente por cómo trabaja el caballo, ¿no? Por la impulsión, el corvejón es una de las zonas que sufren de patologías, ¿no? En los posteriores, precisamente por eso, porque el caballo utiliza mucho el corvejón para la impulsión, ¿no? Sí. Y ahí pues se dan algunos. Lo más común es lo que llamamos esparaván, que sería una artrosis de la... El corvejón está compuesto por 7 huesos y 4 articulaciones. Sí. Y lo que es la articulación del metatarso con el tercer tarso, eso le llamamos la tarso metatarsiana,
Sí. Y otra articulación que hay por arriba, que es la intertarsiana distal, serían las dos articulaciones donde se suelen pasar eso. Y eso es una osificación, lo que se llama en términos más técnicos una exostosis periostal. En fin, se inflama ahí el periosto y produce hueso y es bastante molesto. Los caballos pues tienen una reducción bastante importante de la flexión. Sí. En el corvejón están como te diría yo, como rígidos, ¿no? Les cuesta trabajo. Los primeros que notamos ese tipo de patologías somos los herradores, ¿no? Cuando vamos a herrar la pata, ¿no? Que vemos que el caballo está pues como, yo qué sé, como si estuviera con unas agujetas muy fuertes, ¿no? Que te cuesta trabajo flexionar el corvejón y le molesta. Claro, me imagino además que el caballo tratará de evitar el dolor, Valentín, ¿no? Adoptando distintas posturas, pues como nos pasa un poquito, ¿no? Al ser humano para defenderse del dolor, y eso me imagino que lo puede delatar el desgaste de una herradura. Lo normal en caballos con esparavan es ver un desgaste pronunciado en pinza y en rama lateral. La rama lateral es la de fuera, cuando hablamos, la de dentro sería la rama medial, la de fuera la rama lateral. Suele crecer el talón más de lo normal, la pinza también la vemos cuadradita, ¿no? La pinza de la herradura. Eso es un signo bastante común en caballos que andan que desgastan la herradura de esa manera, es por eso, ¿no? Porque el caballo lo que hace es meter el posterior debajo de la masa y rastrearlo, ¿no? Digamos, es lo que haríamos. Pero bueno, de lo que se trata más o menos en el corvejón también encontramos inflamación en la zona de la articulación. Sí. En toda la zona, en la parte de dentro sería como un engrosamiento, ¿no? Pero es blando. Ahí cuando presionamos, encontramos que es blando. Y eso aquí se le llama una fuente, ese sí se puede decir, eso no es... que es una acumulación de sinovia, ¿no? De fluido sinovial prácticamente. Sí. Y luego encontramos otro que se ve normalmente entre el calcáneo y el talus, que son los dos huesos que hay ahí, justo por encima, que vemos como una pompita, es una vejiga en realidad. Sí. Lo que llamamos una vejiga es una inflamación de la vaina tendinosa. Sí. Y ahí es al paso del flexor profundo, que pasa por ahí, por el aspecto medial del corvejón, se inflama. Y esa, pues, la podemos distinguir porque si presionamos por dentro vemos cómo se desplaza hacia afuera y viceversa, ¿no? Y si presionamos... luego tenemos otra que no solemos verla mucho, que sería la inflamación del ligamento plantar, que es un ligamento que se coge al calcáneo. Sí. Y luego por debajo al tercer metatarso, al aspecto posterior al aspecto proximal del tercer metatarso. Es que con todos estos nombres a veces se lía un poco. Que es un lío, la verdad que es un poco de lío. Bueno, pero es para hacernos una idea, evidentemente, Valentín. Y hay una inflamación pues que se ve ahí, por detrás del corvejón, justo detrás del corvejón, se ve como una forma platanada, que eso es una distensión de ese ligamento, el ligamento plantar. Bueno, pues seguro que, Valentín, tú te acuerdas y sabes aquello de que por un clavo se perdió una herradura, por una herradura un caballo, por un caballo un caballero, por un caballero una batalla y por una batalla un reino. Pues como no están las cosas como para perder nada, hay que hacer caso a los consejos que habitualmente nos da Valentín Castillo, que es el único herrador de España con titulación universitaria, formador de herradores, profesional como la copa de un pino con más de 30 años de experiencia. Valentín, te mando un besazo grande. Otro para ti, ma. Hasta luego, chao, chao. Todo lo que necesitas para el herraje y el cuidado de los cascos del caballo está en Hispano Farrier. Distribuidor oficial para España de Kerkaer, Maddox, Liberty y Diamond. Trabajamos con las mejores marcas del sector y con la garantía de Hispano Hípica. Servicio excelente al mejor precio con la profesionalidad, calidad y rapidez que nos ha convertido en un referente en el mundo de la equitación. Hispano Farrier, la empresa que se ocupa del mundo profesional de la herradura. Hispano Farrier, porque sin casco no hay caballo. Rienda suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.